Al fondo hay un segundo cuarto mucho más pequeño. Se decía que era para la esposa, dormían en cuartos aparte o en cuartos individuales, para tener un control, para no tener tantos hijos. Sin embargo, ¿cuántos hijos tenía? A pesar de eso, tuvieron 16. Imagínate, ¿eh? ¿Qué tal que no vivieran en cama separada? A pesar de eso, tuvieron 16. Hola, ¿qué tal, muchachos? Bueno, el día de hoy he venido a esta hermosa hacienda, la Hacienda Providencia, que hoy en día es un museo. Anteriormente se llamaba Museo de la Caña de Azúcar, queda en el Valle del Cauca. Voy a mostrarles un poquito porque es muy chévere la historia que maneja esta hacienda. Es una hacienda muy grande, muy antigua. Esta casa que les voy a mostrar tiene más o menos unos 300 años de antigüedad, me han dicho. Son unas tierras que anteriormente eran ganaderas, pasaron a ser cultivos de caña. Pues también en la época, hace 300 años, eran cultivos de caña y con esa caña alimentaban el ganado. Lo interesante de esta hacienda es la historia que tiene, todo lo que ha sido el proceso de la caña, todo lo que se ha manejado en la industrialización de la caña de azúcar. Así que no echen el saco roto meter esto en sus planes para que vengan a conocer. Muy cerca a Cali, estamos aquí prácticamente una hora de Cali y es un lugar muy bonito para que vengan a conocer todos en familia. Don Andrés, ¿cómo está? Cuéntanos un poquito sobre la historia de este acueducto que parece como un puente. Es un acueducto romano construido en el año 1716 y 1717 por los primeros españoles que nos llegaron aquí al valle por la cordillera central en límites con el Tolima. Ellos fueron los primeros que construyeron este canal, que es una canal que lleva por encima, que es para que lleve el agua directamente al trapiche hidráulico, que es el que se va a observar al terminar el agua, al caer el agua. ¿Por qué lo hicieron? Logrando la caída del agua. Nosotros, la parte de arriba acá, la cordillera central, límites con el Tolima, de allá inicia la parte del río Amaime, o la parte de atrás de la cordillera. Como esto viene en caída, lograron la caída del agua para construir el acueducto y asimismo traer el agua por intermedio de ese acueducto para poner a funcionar el trapiche hidráulico. ¿Y ese trapiche también generaba energía? Pero para esos tiempos no lo utilizaron para energía, lo utilizaban solamente para el movimiento, para el proceso, para sacar el jugo de la panela, que era el guarapo, para fabricar la panela de azúcar. Y actualmente sí se le ha puesto un motor para producir energía. Se le ha puesto un dinamo y se pone a funcionar el trapiche para poner a funcionar para que se muestre que sí se saca energía con la fuerza del agua. Ve, chévere. Algo que me tiene como meditando es cuánta gente tuvieron que utilizar para hacer todos estos muros, que eso va por allí a lejos, da la vuelta, esto es inmenso, y cerraron todo con este muro lleno de piedras. Entonces, antiguamente las haciendas en muchos lugares del valle, bueno, de Colombia y del mundo, tenían estos muros que separaban pues los linderos de cada tierra, ¿no? De las tierras. Yo aquí pensando, ¿cuánta gente tuvieron que utilizar para hacer esos muros? Los primeros dueños eran unos españoles, me imagino que tuvieron que manejar mucha mano de obra de esclavos que les ponían a trabajar haciendo todos estos muros. Igual que pues muchas labores de aquí de la finca, ¿no? Curioso, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo tenía muchas ganas de venir a este lugar. Aquí pues hablan sobre todo el proceso de la caña durante la historia. Entonces se hace un recorrido donde te hablan de todo el proceso de la caña, de la casa, de las cosas que habían en la casa de la gente que vivía aquí hace muchos años, hace muchos siglos. Te hablan un poco de cada mata, de cada árbol, de cómo se fabricaba la panela, el azúcar. Entonces es un recorrido bien interesante para todos los que les apasiona un poquito la historia. Aquí pueden encontrar mucho sobre esto. Entonces, chévere que se animen a venir aquí a conocer. Todos los que viven cerca aquí a Cali, a Maime, Buga, El Cerrito, todos estos lugares por aquí cerca, chévere que vengan y conozcan. Ahora en esta temporada donde queremos salir un poquito de la ciudad, del encierro. Oiga, estas tierras por aquí son muy ricas en agua porque tenemos las montañas
y desde allá baja harta agua por aquí. Llegamos a la parte de la casa colonial, una casa bastante antigua de 1716-1717, construida por una familia española, Sebastián Borrero y Josefa Costa. Ellos fueron los primeros dueños de esta hacienda. La parte que ustedes observan ahí, esa primera sala, es la sala de visitas o la sala de juegos. Ahí ustedes van a observar una lámpara de polea en cristales, que la bajaban, ustedes van a observar que la van a bajar para poner las velitas en seo y la volvían y la subían para alumbrar esa primera sala. La mesita que está en la mitad era donde jugaban sus juegos de azar. Y debajo de la mesita hay unos escupideros en porcelana. Esa gente fumaba mucho tabaco, producía mucha saliva y dentro de esas vasijitas escupían. Como tenían sus empleados dentro de la casa, cada nada mantenían haciéndole aseo a esa vasijita y la volvían a poner ahí. Utilizaban mucho lo que era la madera para sostener estos murales que son de 86 centímetros de grueso. ¿Cuáles? ¿Estos? Este muro aquí y aquí son acá. De 86 centímetros de grueso. ¿Por qué los hacían tan gruesos? Porque en ese tiempo no había cemento. Entonces necesitaban hacer ladrillos grandes para soportar con barro, pegaban uno encima de otro para poder aguantar estas paredes. Esto le echaban cal viva, pasto seco, estiércol de ganado y sangre de toro para darle firmeza a ese barro, para luego repellar con eso, para que esta casa dé mucha más frescura, y se pintaba en blanco para darle mucho más luz, ya que estas casas son bastante oscuras. Por eso se utilizan casas en puro blanco la mayoría de estas casas antiguas. Esta fue una de las primeras casas en el valle que se hizo con segundo piso. Las bases principales de estas son estas paredes súper gruesas. Y si ustedes observan la parte del techo, en la parte alta son vigas que van de lado a lado para poder sostener el peso del segundo piso. ¿Y esas son vigas de madera? Vigas en madera. Claro, pura viga. ¿Y eso de madera qué será? ¿Qué madera es? Es muy fina, pues. No, lógico, tiene que ser finísima. Y estas tierras anteriormente eran ganaderías. Los balcones en esta forma, como lo vamos a ver ahorita, era porque los ganaderos desde esta parte alta tenían el ganado allá y era para observar. Cada vez que necesitaban comprar ganado, desde acá, desde esta parte alta, se subían con los dueños a observar el ganado para la compra. ¿Y la caña que era un secundario? La caña no, porque es que la caña en esos tiempos, digámoslo así, no lo utilizaban como caña, sino como pastizales para el ganado. Ya. Ya lo de la caña viene más adelante, ¿por qué? Porque ya lo metieron de la panela. Industria, la panela. Entonces, anteriormente lo utilizaban como los pastizales para el ganado. Claro. Y entonces desde aquí separaban el hacendado con los que iban a comprar el ganado y escogían el ganado normalmente que necesitaran. Y aquí nos encontramos con el cuarto principal del hacendado, que era Sebastián Borrero y Josefa Costa. Aquí vamos a encontrar lo que es el aguamanil, ya que en la casa no hay griferías o tuberías o servicios sanitarios. El aguamanil era para que las personas dentro de los cuartos se pudieran jugar o lavarse las manos o la cara. Como tenían sus empleados, cada vez que utilizaban el agua, ellos iban, la cambiaban y volvían y llenaban la jarra para que estos señores estuvieran en sus cuartos. Al fondo hay un segundo cuarto mucho más pequeño. Se decía que era para la esposa, dormían en cuartos aparte o en cuartos individuales, para tener un control, para no tener tantos hijos. Sin embargo, ¿cuántos hijos tenían? A pesar de eso, tuvieron 16. Imagínate, ¿eh? ¿Qué tal que no vivieran en cama separada? A pesar de eso, tuvieron 16. Aquí llegamos a esta parte, que es la parte de la biblioteca o el estudio. Solamente entraba el hacendado a hacer sus cuentas. Aquí tenemos lo que es una gramera, ya que el hacendado le cambiaba el oro por comida a los indígenas. Tenemos los libros de las leyes, el escritorio del hacendado, las dagas. Aquí arriba tenemos el fusil de Fistol, que era recargado con pólvora. Aquí se ha puesto este motor que usted observa para mostrar que sí se saca energía funcionando la Pelton. Al poner a funcionar la Pelton se le pone un dinamo para que funcione y produzca energía. ¿Cómo funciona eso? Palanca y corta el agua. Al cortar el agua se llenan las canastillas y comienza a coger más fuerza. Esta era la forma para poner a funcionar el trapiche, para sacar jugo de caña o parapo, para luego llevarlos a los hornos que tenemos en la parte de atrás, para ponerlo a hervir, para sacar la panela. Necesitamos soltar la palanca, el agua sigue su ruta normal, la Pelton va perdiendo fuerza y así mismo va parando el trapiche.
para poderlo parar. Que yo decía, el que se le fuera una mano ahí, Ah, no. perdía el año. Es que ese es el peligro. Anteriormente, ahí viene el peligro de estos trapiches. ¿Quién es el que hace la fuerza? El agua. ¿Quién para eso? Solamente el agua. Si usted por casualidad mete, le coge el guante o le coge la mano, Se fue se la todo. va a machacar todo y se la va a arrancar. Porque de aquí que esto pare, ya le ha arrancado el brazo. Ese es el peligro de esta máquina. El jugo de la caña cae subterráneo al primer cajón que vemos allá. Se le hace la primera limpieza, que es la descachazada, para luego irlo pasando de fondo en fondo, como ustedes ven que hay varios, hasta llegar a los últimos 3. Para allá tener lo que es la meladura lista para sacar lo que es la panela. Y este es, Y esta el es la vitrón, chimenea. para evitar el humo dentro de la ramada, hacer un vitrón bastante alto o chimenea. Bueno muchachos, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, compartirlo y ojalá les haya gustado. Muchachos, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Charolas.